Hay recuerdos que no se desvanecen sin más. Permanecen en algún lugar profundo de nosotros, como un eco silencioso de una época que fue más sencilla, más cálida y llena de pequeñas maravillas. Cuando recordamos esos momentos, las noches al aire libre, la luz tenue de viejas lámparas, la música que sonaba desde un rincón de la habitación, sentimos al instante ese familiar tirón en el corazón. Es el aroma de una era pasada, de un mundo en el que la gente no solo consumía, sino que vivía. Puede que estas cosas hayan desaparecido de nuestro día a día, pero en la memoria siguen vivas, vibrantes y potentes. En este vídeo viajaremos juntos a través de 10 tesoros nostálgicos que antaño marcaron la vida cotidiana y hoy actúan como pequeñas ventanas al pasado. Quizás los hayas vivido tú mismo. Quizás perteneces a esa generación que sabe cómo se sentía todo aquello realmente. Y quizás, al escuchar, de repente te reencuentres a ti mismo, en medio de un tiempo que ya pasó, pero que nunca fue olvidado. 1. Cine auto. Antes de que los cines multisala conquistaran las ciudades, los autocines eran un verdadero refugio para familias, parejas jóvenes y todos aquellos que buscaban una noche de ligereza. Las primeras patentes de 1933 fueron de Richard Hollingshead, de Nueva Jersey, quien quería ofrecer a la gente una alternativa más cómoda a los asientos estrechos del cine. En las décadas de 1950 y 1960, estos cines al aire libre se convirtieron en puntos de encuentro mágicos. Los niños podían tumbarse en pijama en el asiento trasero. Los padres disfrutaban de unas horas de tranquilidad, mientras las parejas compartían el romanticismo de la pantalla parpadeante y el zumbido del altavoz en la ventanilla del coche. Sin embargo, con los años los tiempos cambiaron. El mal tiempo, la crisis del petróleo de los años 70 y el auge del cine en casa hicieron desaparecer muchos de estos lugares. A pesar de ello, algunos autocines han sobrevivido y hoy en día luchan con un encanto nostálgico contra la modernidad, como silenciosos recuerdos de noches de verano, de palomitas crujientes y de aquellos momentos en los que la vida se sentía más ligera que ahora. 2. Jukebox. Antes de que el streaming de música, las listas de reproducción y los auriculares dominaran nuestra vida cotidiana, había un lugar donde las melodías cobraban vida, la gramola. En bares, diners y pubs, era el corazón reluciente de la noche, un coloso luminoso de metal, cristal y luces de colores que solo esperaba cobrar vida con el toque de un botón. Su historia se remonta a Thomas Edison, pero su gran triunfo lo experimentó en las décadas de 1940 y 1950, cuando 3/4 partes de todos los discos reproducidos en América pasaban por las gramolas. Durante la Segunda Guerra Mundial, la producción se detuvo brevemente, pero después de la guerra regresó con más fuerza que nunca. Para muchos, era más que un simple aparato. Era una puerta a la nueva música, una oportunidad para que los artistas fueran escuchados, mucho antes de que las radios y los televisores lo dominaran todo. Quien introducía una moneda decidía por un momento el ambiente de toda la sala. Una canción, un sentimiento, un recuerdo. Hoy en día, las gramolas son raras, pero cuando se ve una, se siente al instante algo de aquella época en la que la música no solo se escuchaba, sino que se compartía. 3. Lámpara de lava. En la década de 1960, cuando los colores eran más vibrantes, los sueños más grandes y el espíritu de vida más libre, apareció un objeto que capturaba todas estas sensaciones en un solo cilindro de cristal, la lámpara de lava. Creada en 1963 por el empresario británico Edward Craven Walker, parecía un pequeño universo que se movía a su propio ritmo. Las burbujas cálidas y cerosas que ascendían lentamente, se expandían, volvían a descender y nacían de nuevo. Tenían algo hipnótico, casi meditativo. Encajaba perfectamente en el mundo de la era hippie, en residencias de estudiantes, salones y bares, donde su suave resplandor creaba una atmósfera que flotaba entre el sueño y la realidad.
El secreto detrás de su magia era una mezcla de aceite mineral, cera de parafina y antiguamente también tetracloruro de carbono, ahora sustituido porque era demasiado peligroso. Pero la magia permaneció. A día de hoy, la lámpara de lava representa la creatividad, la libertad y ese toque de rebelión que hizo que los años 60 fueran tan únicos. Quien la ha observado una vez en la oscuridad sabe por qué esta danza fluida de colores nunca desaparecerá por completo del mundo. 4. Símbolo de la paz. El símbolo de la paz es uno de los pocos símbolos que todo el mundo reconoce al instante. Un simple círculo con 3 líneas y sin embargo lleva toda una época sobre sus hombros. Fue diseñado en 1958 por el diseñador británico Gerald Holtom, originalmente como símbolo para el desarme nuclear. Su inspiración provino de las señales de bandera de semáforo para las letras N y D, pero el propio Holtom habló más tarde de que el símbolo también expresaba su propia desesperación, un grito silencioso por la paz en un mundo al borde del abismo. Rápidamente se convirtió en el símbolo del movimiento británico por el desarme y se abrió camino a través del Atlántico. En la década de 1960, apareció en carteles contra la guerra de Vietnam, en camisetas, en manifestaciones, en canciones y en las calles de Europa y América. Con el tiempo, de un signo de protesta, se convirtió en un símbolo mundial de esperanza, igualdad y paz. Todavía hoy, el símbolo de la paz actúa como un recordatorio de que cada generación tiene su propia responsabilidad y de que incluso las formas más sencillas pueden llevar los mensajes más poderosos. 5. Pantalones de campana. Pantalones acampanados. La moda viene y va, pero algunas tendencias regresan como viejos amigos. Los pantalones de campana, ya sean bell bottom o flare pants, son exactamente ese tipo de fenómeno. Sus raíces se remontan sorprendentemente lejos. Ya a principios del siglo XIX, los marineros de la US Navy llevaban pantalones anchos mucho antes de que el mundo de la moda los descubriera. Más tarde, la Royal Navy británica también los adoptó, ya que el corte era práctico en espacios reducidos y para trabajos pesados en cubierta. En las décadas de 1960 y 1970, los pantalones de campana encontraron su camino desde los almacenes militares hasta los armarios de la juventud. El movimiento hippie los convirtió en un símbolo de libertad, inconformismo y el sentir de una generación que quería soñar un mundo nuevo. Cuando comenzó la era disco, los modelos se volvieron aún más extremos. Loon pants, elephant bells, telas en colores funk, combinados con zapatos de plataforma y camisas brillantes. Hoy en día, los pantalones de campana experimentan un inesperado regreso, interpretados de forma moderna y, sin embargo, llenos de encanto retro. Quien los lleva siente un pequeño eco de la época en la que la moda no era solo estilo, sino expresión de una actitud. 6. Patinaje sobre ruedas. Antes de que los gimnasios, las pantallas y los mundos virtuales dominaran nuestro día a día, existía un pasatiempo que unía a la gente en todas partes: el patinaje sobre ruedas. Sus raíces se remontan al siglo XVIII, entonces con simples ruedas de madera que se movían más con dificultad que con elegancia por el suelo. Pero en el siglo XX todo cambió. El desarrollo de los rodamientos de bolas hizo que el patinaje fuera suave y rápido, y de repente, el patinaje sobre ruedas se convirtió en una forma de vida. En las décadas de 1970 y 1980 surgieron las discotecas de patinaje, salas coloridas llenas de música, luces y gente que se deslizaba al ritmo de las canciones sobre el suelo brillante. El roller derby aportó un lado deportivo y salvaje, mientras que los parques y las calles se convirtieron en puntos de encuentro para jóvenes que buscaban libertad sobre 4 ruedas. Hoy en día, el patinaje sobre ruedas experimenta un potente regreso, diseños más modernos, estilos diversos y una comunidad mundial conectada a través de las redes sociales. Pero no importa cuánto haya cambiado el tiempo, la sensación de deslizarse por el suelo con el viento en la cara sigue siendo un momento de pura nostalgia que nunca desaparecerá por completo. 7. Cubo de Rubik. Un pequeño cuadrado de solo unos centímetros,
y sin embargo, un enigma que desafió al mundo entero. El cubo de Rubik. Inventado en 1974 por el arquitecto húngaro Erno Rubik, originalmente era una herramienta didáctica para enseñar a sus estudiantes el pensamiento espacial. Pero cuando el cubo llegó al mercado occidental en 1980, se convirtió en una sensación mundial. Más de 350 millones de cubos llegaron a manos de niños, jóvenes, ingeniosos y soñadores, a quienes les preocupaba la misma pregunta. ¿Cómo se vuelven a ordenar todos esos colores? 9 casillas por cada lado, 6 colores, innumerables combinaciones y una fascinación silenciosa que no se perdió ni siquiera décadas después. Para muchos, era más que un simple juguete. Era un momento de asombro, una prueba de que la lógica, la paciencia y la curiosidad a veces crean las mayores aventuras. Y aún hoy, en una era de distracciones digitales, el cubo de Rubik sigue siendo un símbolo de cómo un objeto simple puede desafiar y conectar a millones de personas. 8. Cena de TV. En una época en la que la vida familiar a menudo giraba en torno al televisor y la programación nocturna era casi sagrada, surgió una pequeña revolución en la cocina: la cena de TV. La idea de ofrecer un plato completo ultracongelado en una sola bandeja se hizo famosa en la década de 1950, cuando Swanson vendió más de 25 millones de estas comidas. Lo que comenzó como una forma inteligente de aprovechar los excedentes de Acción de Gracias, pronto se convirtió en un símbolo de una vida cotidiana moderna y ajetreada, en la que cocinar no siempre era posible. Entre las bandejas metálicas, los compartimentos separados y el aroma que emanaba del horno al calentarse, muchas familias encontraron una manera sencilla de comer juntos, aunque todos estuvieran mirando la televisión. Con los años, las comidas evolucionaron: más variedad, mejores ingredientes, dietas especiales, pero la nostalgia permanece. Quien hoy recuerda las primeras noches de televisión, la pantalla parpadeante y el clic del horno, sabe exactamente por qué las cenas de TV son un capítulo tan cálido de la historia cotidiana. 9. Mixtape. Antes de que las listas de reproducción estuvieran a solo un toque de distancia, existía un regalo que decía más que 1000 palabras: la mixtape. En la década de 1980, era una expresión de personalidad, sentimiento y dedicación. Cualquiera que creaba una mixtape sabía cuánto tiempo, paciencia y alma se ponía en cada canción. Pulsar el botón de grabar en el momento justo, esperar a que sonara el éxito favorito en la radio y la esperanza secreta de que ningún locutor interrumpiera. Originalmente concebida como una herramienta para DJs, la mixtape se convirtió en un símbolo del amor joven, la amistad y la creatividad. Era un mensaje en cinta magnética, un pequeño tesoro que capturaba estados de ánimo o contaba historias que uno mismo no podía expresar con palabras. Pero también tenía sus desventajas. En los años 70 y 80, la práctica de copiar llevó a grandes discusiones sobre piratería y derechos de autor. A pesar de ello, la mixtape sigue siendo para muchos una pieza de nostalgia incomparable. Un eco de aquella época en la que la música no solo se escuchaba, sino que se compartía con verdadera pasión. 10. Cinta de 8 pistas. Incluso antes de que el casete conquistara la radio del coche, existía un formato que representa muchos viajes en coche de las décadas de 1960 y 1970, la cinta de 8 pistas. Desarrollada a principios de los años 60 como una alternativa moderna a la radio, llevó la música allí donde más se necesitaba: a la carretera. De repente, se podía decidir qué canción escuchar, y colecciones enteras de álbumes acompañaban a los conductores en largos viajes. En los años 70, las cintas de 8 pistas se encontraban junto a los vinilos en las estanterías de las tiendas de discos, un símbolo del progreso tecnológico y la creciente movilidad. Pero su esplendor no duró. Los casetes, más pequeños y manejables, pronto tomaron la delantera, ofrecían más comodidad y encajaban perfectamente en la vida cotidiana. A partir de 1982, las cintas de 8 pistas desaparecieron lentamente de las tiendas.
pero se siguieron vendiendo durante algunos años a través de clubes de música. Un último eco de una era breve pero influyente. Hoy se consideran objetos de colección, testigos mudos de una época en la que la música todavía era palpable, tangible e inseparable del sonido de un motor en marcha. Cuando volvemos a recorrer todos estos recuerdos, sentimos cuánta calidez encierran. Nos hablan de un tiempo en el que las cosas iban más despacio, en el que los pequeños momentos parecían más grandes y en el que incluso los objetos cotidianos más sencillos llevaban un trozo de magia. Cines al aire libre, gramolas, lámparas de lava, patines de ruedas, mixtapes. No eran solo tendencias, sino compañeros de nuestra vida, espejos de una generación que aún tocaba su mundo con las manos. Aunque mucho de ello ha desaparecido, el sentimiento que hay detrás sigue vivo. La nostalgia no es una mirada atrás, sino un puente entre lo que fue y lo que aún llevamos dentro hoy. Quizás te hayas reconocido en este viaje, quizás hayas sentido una sonrisa o un momento que regresó como un viejo amigo. Y ahora nos interesa tu recuerdo. ¿Cuáles de estas cosas has vivido tú mismo y cuáles faltan en esta lista? Compártelo con nosotros y conservemos juntos lo que ni siquiera el tiempo pudo borrar.